Y lo que es realmente muy importante y va a ser foco del estudio que vamos a presentar hoy es ver el grado de utilización de estos canales de forma adecuada, porque es clave para construir relaciones que nosotros llamamos relevantes. Relaciones que no solo venden, porque ahora estamos muy abocados a corto plazo, no solo venden un producto, sino también transforman positivamente la vida cotidiana de las personas. Y eso quiere decir que esas marcas se convierten en marcas que son relevantes en nuestro día a día, lo que nosotros llamamos meaningful brands o marcas relevantes. El ritmo al cual las empresas más importantes del mundo están implementando y adoptando esta nueva manera de comunicar y esta nueva estructura de comunicación es algo que desde Avast Media nos preocupa y nos preocupa especialmente. Por tanto, lo que hemos hecho es escoger las principales empresas a nivel global y centrarnos en algunos países para conocer la opinión de los profesionales en términos de implementación de estas mejores prácticas, su influencia real y ver un poco desde un punto de vista organizativo y práctico cómo se están implementando. Entonces, para conocer el punto de vista empresarial sobre el uso de los medios sociales y cómo se ven las oportunidades y también, ¿por qué no?, las barreras desde un punto de vista práctico en este ámbito, Avast Media, de la mano de nuestro director de área de inteligencia, Hernán Sánchez, y en colaboración con el profesor José Luis Nueno de IESE, hemos realizado un estudio que consideramos muy interesante y muy actual en España, que recoge la información de 150 consejeros delegados, directores generales, directores de marketing y de comunicación de otras tantas empresas líderes multinacionales y nacionales. Y además es un estudio muy reciente, es un estudio que se ha hecho en los meses de octubre y noviembre pasados, por lo tanto es algo muy reciente, ¿no? Y un poco lo que queremos es que se exponga la opinión más actual en términos de compromiso, cómo se están repartiendo las inversiones, cómo estamos yendo hacia esos nuevos medios sociales en términos prácticos. Es decir, está muy bien hablar, pero qué se está haciendo y qué se pretende hacer a un corto plazo. Si hay algo que desde mi punto de vista es clave en este momento es, desde un punto de vista del anunciante, desde un punto de vista organizativo, ¿está preparado para abordar esta nueva situación? El tema de la organización y del talento dentro de las compañías es, desde mi punto de vista, un tema muy importante y que intentaremos dar respuesta. Y, en definitiva, ver cuáles son las expectativas y los obstáculos de la incorporación de las redes sociales a la estrategia de estas grandes empresas el próximo año. Sin más, os dejo con José Luis y con Hernán para que os hagan un resumen de este estudio que consideramos interesante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la introducción y en nombre de ambos, pues muchísimas gracias por acogernos en esta sesión. Un aviso antes. Siempre que tenemos una presentación juntos, alguien acaba diciendo que deberíamos haber empezado anunciando que hay vida después de nuestras presentaciones, ¿no? Entonces, tomároslo con una pizca de sal, porque tendemos al lado negativo. Exacto, sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos a participar. En línea con lo que comentaba José Luis, creemos que el contexto de esta presentación es único, en el sentido que creemos que estamos en un escenario insólito en los últimos 40 años del marketing en este mercado. Veremos un escenario de caída de los mercados y de pesimismo, veremos un escenario de descrédito de las marcas. Según nuestros estudios, aproximadamente 2/3 de las marcas, si desaparecieran, a los consumidores les daría igual, y estos consumidores creen que solamente un 20% de estas marcas tienen algún tipo de impacto positivo en sus vidas. Y por otra parte, vamos a un entorno de comunicación, donde los nuevos canales de comunicación, por un lado, que son estos medios sociales y digitales, por un lado pueden ayudarnos, pero por otro lado son canales de comunicación que tienen una vida propia y que traen un fenómeno completamente novedoso a lo que es el mundo del marketing, que es la transparencia. Esta posibilidad de que la gente intercambie información y por primera vez tenga más información y más conocimiento sobre las marcas de lo que puedan tener las propias compañías. Y en todo este entorno catastrófico, como anunciaba José Luis, es donde queremos plantear cuáles son las posibilidades para las marcas y cuál es el rol
que los medios sociales pueden tener en esta fase de construcción que creemos desde principios comentados que va a ser muy, muy importante. Bueno, pues esto nace de un encargo del Grupo Abbas y en un evento que se desarrolló hace aproximadamente un mes, pues donde asistían unas 1.500 empresas. Pues una de las pastillas de ese discurso pues iba sobre digitalización, y yo les propuse a los que estaban ahí participar en un estudio, ¿no? Entonces ahí habrían unas 1.000 empresas. Si buscamos informantes únicos habrían 500, y escogimos 250 de estas empresas. Entonces yo lo primero que tengo que avanzar es que el interés sobre el tema tiene que ser enorme, porque hemos tenido una tasa de respuesta del 68%, que eso suena casi suena a este tío está mintiendo, ¿no? Pues no, palabrita del Niño Jesús, aquí están las marcas. Hemos tenido 150 empresas que han participado, algunas de ellas con entrevistas por encima de 1 hora y pico hablando del tema, en un microsite donde ellos podían entrar y podían también conversar entre ellos, conversar con nosotros, y finalmente a través de las técnicas típicas de un survey monkey, esto es un informe interactivo, un survey interactivo, pues al que han contestado pues todos estos y alguno más que está llegando ahora, ¿no? Sorprendentemente, al acabar una entrevista de 1 hora y cuarto te daban las gracias, ¿no? Te decían, oye, gracias porque en este tema son más importantes casi las preguntas que algunas de las respuestas. Entonces uno se queda encima muy bien después de haber hecho un estudio de estas características. Y lo que hicimos a continuación fue, empleando una herramienta de rastreo, o sea, introdujimos todos los verbatims y los rastreamos, ¿no? Y con una herramienta que se llama Market Voices, que es una herramienta del grupo, pues lo que hicimos es pues sacar estas nubes y tratar de hacer interpretaciones de ellas y identificar luego los diferentes temas importantes, significativos, que aparte, pues más adelante, porque esto es un proyecto en curso, con 3 semanas que lo llevamos en marcha, pues es poca cosa, trataremos de cualificar vía los instrumentos cuantitativos que se les han pasado, ¿no? Y sin más preámbulo metodológico, pues nos metemos en el... Sí, básicamente lo que hemos intentado es, como comentaba José Luis, capturar toda esta información y analizarla para luego destilarla en una serie de insights que son los que nos van a guiar a partir de esta presentación, que son estas grandes cuatro frases. Entonces, tenemos del orden de unos 1.500 verbatims, pero 4 que son donde nos encontramos pues muchísima actividad, muy similares, ¿no? Pues son, habrá que hacerse más agujeros en el cinturón para apretárselo. Esta sería la primera, y esta nos habla de la preocupación, la capa primera de preocupación que tienen los directivos, ¿no? Los directivos hoy no están preocupados a primer nivel sobre redes sociales, están preocupados sobre redes sociales, pero lo que más les preocupa es lo que va a pasar en los próximos meses, ¿no? Luego, la segunda sería que el consumidor está cambiando en todo y que hemos perdido el hilo en casi todo. O sea, hay una sensación grande de, por una parte, hay un efecto de una recesión, pero nunca se han juntado tantas cosas a la vez, ¿no? Y algunas de estas cosas pues tienen que ver con la forma de comunicar, con la efectividad de esas formas de comunicar, con si este consumidor sale de la recesión más equipado con unas ganas tremendas de comprar, o va a suceder pues todo este fenómeno del new normal, ¿no? De volver con una frugalidad, con unos deseos de no gastar y buscar la felicidad en otras formas diferentes al consumo, ¿no? Y luego el tercero tiene que ver pues con la idea de que es el último año ya en el que uno puede estar haciendo lo que decimos arriba, ¿no? Lo de seguir apretando el cinturón. Tienes que apretar el cinturón para reducir los costes, pero tus marcas tienen que comer, porque llevan ya muchos años, y si no, pues corres el riesgo de lo que decía el ponente anterior, ¿no? De que ante nada que contar, el único recurso que te va a quedar es el precio, y el precio ya lo has estado trabajando en exceso en estos últimos años. Y finalmente pues entra pues todo lo que tiene que ver con los nuevos medios, y en particular medios sociales, y no porque los medios sociales sean más importantes que el rastreo, que el mail o utilizar display o utilizar buscadores, sino porque esos tres ya los han utilizado mucho, y ahora es el momento de empezar a implantar estos y ponerse en marcha con estos, ¿no?
Y estos son, digamos, los 4 ejes y sobre ellos vamos a empezar ahora la discusión, ¿no? Entonces, primero es hacer más agujeros al cinturón. Y esto es para dar un poco el contexto donde encontramos a los directivos, consejeros delegados y directivos de marketing y comunicación. Lo que hemos extraído es todos los conceptos que estaban alrededor de estas preguntas sobre el contexto, y luego, con la herramienta lo que hemos hecho es tratar de encontrar los conceptos clave, y lo que vemos en términos generales es una preocupación por la caída de los mercados durante el año 2012, una incertidumbre asociada al cambio político, una necesidad de hacer un uso más racional de los recursos, racionalizar líneas de productos. Nos encontramos con un entorno donde los directivos de marketing están pensando muy seriamente a la hora de invertir en qué lo van a hacer, porque entienden que la velocidad de descarte del consumidor nunca ha sido tan amplia como la que se ve ahora. Una búsqueda de nuevas opciones de mercado y de oportunidades, una búsqueda muy amplia de poder captar nuevos segmentos de valor, y una situación en términos generales en la que creemos que, si bien existe una gran preocupación por entender el futuro del negocio, distraerse en lo que es el avance de los medios sociales y sus oportunidades podría ser letal, y una complacencia en este sentido auténticamente fatal para entender cómo llevar adelante las marcas en el futuro. Entonces, para algunos de los temas fundamentales en esto, pues la recuperación se considera más o menos el 2012 como un año ya gastado. O sea, nadie espera que 2012 sea un año en el que pase otra cosa que un empeoramiento de las cosas, pues porque todo el mundo es consciente que la mayoría de las medidas que se toman son medidas que redundan en el consumo. En este país el Producto Interior Bruto de nuestro país, el 65% depende del consumo, y si lo que se van a hacer pues son medidas de contracción del gasto, pues vía salarios, vía indemnizaciones, vía cualquier otro concepto, pues en lo que va a redundar este año no es precisamente en mayor alegría que en el gasto. 2013 se considera un año de lanzamiento, 2014 se considera el año en el que se recupera el mercado a partir de ahora, y esto es bastante unánime. Aquel que se va fuera, aquel que habla de internacionalizarse, aquel que habla de buscar otros mercados, pues este también lo ve algo más positivo. El que lo ve más positivo es el que está fuera, ¿no? Pero el que tiene que buscar mercados fuera también considera que no va a ser un año para tirar cohetes en 2012, porque es un año de penetrar esos mercados, es un año de realizar inversiones en ellos, y sobre todo es un año en el que con los mismos recursos va a tener que hacer muchas más cosas, ¿no? Cuando te hablan de eficiencias, la sensación general es que ya están tocando hueso, ya no se puede cortar más, ya no hay de dónde cortar, no hay posibilidad de seguir reduciendo los costes, y más bien lo que sí que existe es ganas de emprender un modelo más optimista de crecimiento, ¿no? Y eso pasa por internacionalización, pasa por lanzamientos, pasa por la necesidad de mantener las marcas que ya se tienen lanzadas, pasa por nuevos medios, pasa por nuevos canales, pasa por adquisiciones de rivales que ya están totalmente extenuados después de 4 años de competir y que necesitan pues dar el pase a un rival que les reestructure y que tenga los recursos para darles la vitalidad para poder continuar, ¿no? Y claro, cada una de estas cosas, cuando uno mira el mensaje optimista, es en el fondo un mensaje inquietante, ¿no? Porque es que si no tienes recursos, si tienes los mismos recursos que tenías, ¿cómo vas a poder pues acometer esta internacionalización, hacer unos lanzamientos de manera que lleguen al mercado y lleguen de una forma resonante, ¿no? Mantener los portfolios de marcas que tienes? De ahí esto que comentabas hace un momento, Hernán, de racionalizar la línea de productos. Todo el mundo está pensando que en lo que sea local va a tener que concentrar la inversión en aquello que realmente le dé un buen resultado, lo que le dé un buen retorno a esa inversión, pero que no podrán seguir repartiendo entre colecciones de productos irrelevantes y que no le interesan a los consumidores, etcétera, ¿no? Es decir, que cualquier actividad que yo haga ahora incorpora el hecho de que no la he hecho en los últimos 3 años y que en algunos casos no la he hecho nunca porque la estoy haciendo en otros mercados, ¿no? Y eso no deja de dejarles pues inquietos, ¿no? Y finalmente está el tema de 2012, ¿no? Casi lo hemos puesto aquí como nuestro propio seguro de vida, porque si mientras estamos dirigiendo esta conferencia
pues el euro desaparece, pues no quisiéramos salir de aquí y nos pescaron que el euro desaparecía, que eran unos optimistas. No, o sea, y esto preocupa mucho, preocupa el hecho de que 2012 es un año muy de encrucijada, de que pueden pasar muchas cosas, que nadie ve que 2012 sea un año que resuelva, que porque este país haya cambiado de liderazgo, inmediatamente las cosas van a estar claras. Si este país ha cambiado de liderazgo, llevará un tiempo emprender las medidas y llevará más tiempo probablemente porque se materialicen en algo. Y en este contexto lo que sí creemos es que lo que vemos a través de estas entrevistas es un deseo de tratar de entender la comunicación de una manera diferente y hacer de esta comunicación una inversión en crear una relación diferente con los consumidores y no una tendencia que habíamos en los últimos años, que en definitiva veíamos que la publicidad en definitiva era como comprarse una prima de un seguro, ¿no? Hacíamos publicidad para asegurarnos que, bueno, que poniendo un poquito de dinero aquí y allá las marcas iban a seguir tirando, el puesto de trabajo iba a estar asegurado, pero creemos que este modelo realmente está perimido. Y está perimido porque el consumidor está cambiando y la sensación general es que se está perdiendo el hilo de esta relación con los consumidores. Y cuando buscamos dónde están las palancas para restablecer esta relación con los consumidores, creemos que empiezan a aparecer en lo que nos dicen, en lo que escuchamos, aspectos relevantes como la necesidad de crear relevancia, lo que llamamos meaningfulness nosotros, como la necesidad de pasar de hacer promesas a hacer realidades, el hecho de que el uso de las marcas y de los servicios que se promocionen transformen positivamente la vida de las personas. Y la otra alternativa que hay frente a eso es ir a un modelo completamente basado en el precio, donde realmente la posibilidad de ganar y de tener un modelo sustentable de negocio es mínima, porque este modelo está explotado ad infinito. Bueno, le decía, Jeff Bezos, el presidente de Amazon, decía que el castigo por un producto irrelevante es invertir mucho en comunicación. Nosotros estamos encantados en que los productos sean irrelevantes, porque somos de ese sector, pero pensamos que la coyuntura en la que vive en general el sector del gran consumo y de consumo en general, pero aquí tenemos líneas aéreas, tenemos bancos, tenemos compañías de utilities, tenemos cadenas de textil y luego están pues, las de alimentación, etcétera, etcétera, tenemos tiendas de muebles, tenemos los mayores players del mundo, tenemos el 40% de la inversión en este país, es la que habla. Entonces, el primer tema en este es una pregunta metafísica y dolorosa por su respuesta, ¿no? Que es, ¿qué le pasaría al mundo si usted no existiera? ¿No? Conviene hacerse esta pregunta por las mañanas y meterse en el coche, entonces ves las caras que lleva la gente, seguramente los que se han hecho la pregunta, ¿no? Pero por regla general no pasa nada si tú no existes, ¿no? Pero si tú tienes una marca importante, es importante hacerte esta pregunta, ¿no? Es importante decir, ¿y qué pasaría si yo no existiera? O sea, ¿por qué motivo me conocen a mí los consumidores? ¿Soy realmente trascendente en las cosas que hacen? Y este es un primer tema. Y de esta decisión sale esa idea de regeneración de los portfolios de marcas, ¿no? La mayoría de las empresas que hemos entrevistado dicen que si no se cargan ellas las marcas en sus portfolios, se las van a cargar los consumidores. No dicen se las van a cargar los tenderos, pero en muchas ocasiones los distribuidores ya tienen esos productos en los puntos de venta y quien verdaderamente está haciendo el plebiscito en estos momentos de que permanezcan ahí o que salgan es el consumidor, ¿no? Y que en ausencia de esa relevancia manda el precio. Y eso generalmente no hay campaña de comunicación que lo inocule este virus del commodity, ¿no? De eliminar ese producto. Luego, que hay que seleccionar para permanecer, ¿no? Y que hay que concentrarse en productos líderes y luego en lanzamientos ganadores. O sea, que el lanzamiento aquel típico de Me Too, de ahora lanzo un producto igual que el producto que ha lanzado mi rival, el flanqueador para ver si aprovecho esta esquinita, o la inversión en marcas que ya son rancias y que uno no consigue ya conectar con su consumidor, pues probablemente en este momento es una mala idea, ¿no? Y que lo que corresponde probablemente es otro tipo de enfoque. Y luego, en el tema de comunicación, o sea, el mensaje que no os quede como un mensaje negativo, por lo menos es darse cuenta de que hay que hacer cosas diferentes en toda la comercialización de productos, ¿no? En comunicación es, oye, tengo que hacer cosas diferentes, pero las tengo que hacer de forma segura. O sea, no se puede jugar con las cosas de comer en este momento, ¿no? ¿Y en qué consiste eso? Pues eso consiste en dos cosas. Consiste en
concentrarse en aquellos medios que son absolutamente aquellos en los que has invertido más, eliminar los medios que consideras marginales y que cada vez son más marginales y invertir en los medios emergentes, pero de una forma ya más agresiva, no de una forma de aprendizaje, en testeo, que ya lo veremos luego, pero es un tema que ya no toca, ¿no? Y en canales también es la afirmación de que cuando el consumidor no va a las tiendas, nosotros tenemos que ir a por el consumidor, y eso nos lleva de la multicanalidad, del concepto de ir a más de un canal, que ya es un paso adelante, a lo que se llama omnicanalidad, es decir, a todos los canales absolutamente, buscar todos los canales a cualquier nivel de la cadena de valor de este negocio, ¿no? Y finalmente, con todo este follón, ¿cómo priorizo yo? Porque claro, no tengo tantos recursos y lo quiero cambiar todo, y cómo controlo las funciones de respuesta de todo esto si estoy experimentando pues con marca, con precio, con comunicación, con todo a la vez, ¿no? Y esta preocupación es otra que también tienen los directivos, digamos, los que aprueban e intervienen en la aprobación de los presupuestos de las empresas, que son al final donde el neumático toca el asfalto, ¿no? Luego analizábamos, ante esta serie de alternativas y opciones tan grandes y decisiones tan complejas que hay que tomar en este entorno, con el mismo presupuesto que hay hoy, qué medios tenemos que potenciar, qué medios que tenemos que abandonar y cuáles debemos de alguna manera abordar. Y en lo que tratábamos de entender aquí eran principalmente tres aspectos. En primer lugar, cuáles son los desafíos del área de marketing y la evolución de los presupuestos, es decir, si va a haber más inversión, con qué objetivo, o menos inversión y con qué objetivo. Dentro de este contexto, cómo se va a realizar o se va a continuar realizando el movimiento del mundo offline-online, y dentro del online, qué rol van a tener los medios sociales. Entonces, yendo al primer aspecto, que tiene que ver con presupuestos y retos, básicamente lo que nos dicen los entrevistados es que lo que necesitan y lo que entienden es que tienen que poder adaptarse a un comportamiento del consumidor que está cambiando muy rápidamente y muy profundamente para poder fortalecer sus marcas. Y que en este sentido, lejos de pensar en un momento de crisis de hacer un recorte profundo de lo que son los presupuestos de comunicación, lo que entienden es que necesitan poder invertir para restablecer ese contacto y para poder ganar esa relevancia que de alguna manera sin comunicación es prácticamente imposible conseguir hacerlo. Y yendo al aspecto del mundo offline y online, lo que observamos es que esta tendencia de largo plazo del mundo del offline y online seguirá existiendo, pero lo que vemos es una polarización, en el sentido de que, por un lado, los anunciantes seguirán apostando por los medios en los cuales tienen mucha confianza, y aquí la televisión salía muy reforzada desde ese punto de vista, como un punto de anclaje importante. Empiezan a tener serias dudas de medios donde no entienden exactamente qué les están aportando, y aquí vemos el exterior, la prensa, en algunos casos la radio, y lógicamente avanzar en el terreno de la comunicación digital. Un tema interesante con respecto a televisión es que uno de los argumentos más chocantes que hemos visto en todo este trabajo es que se anticipan la fusión de las dos privadas que quedan, porque primero como un elemento de mayor control del mercado por parte de la publicidad menos humana. Va a tener prácticamente un duopolio con un long tail de canales que no son generalistas, ¿no? Pero a la vez lo veían como una concentración de audiencias. Una de las grandes críticas y los grandes temores que plantean todo el tiempo, una de las grandes dudas que tienen es la de la fragmentación de las audiencias, ¿no? El hecho de que cada vez me cuesta más llegar a los consumidores porque es que están viendo cosas más diferentes, y si empieza a producirse una concentración, no lo interpretan tanto como una adición de poder de mercado en la parte del medio, sino que lo interpretan como una oportunidad para reducir el coste por impacto por concentración de las audiencias otra vez, y la posibilidad de llegar a esas audiencias de una forma más coordinada, ¿no? Entonces el tema pues lo primero que destaca es que comunicación había pasado a ser una cosa en la que se dejaba
de invertir a ser incluso una cosa que en los buenos tiempos se criticaba invertir porque no se le veía el valor, sobre todo al principio de la recesión, lo primero que se cortó porque se creía que eso era algo que se podía hacer, a volver a estar otra vez en el centro de la pantalla del radar del alto directivo. Tenemos que focalizarnos en desarrollar las marcas porque si no estamos perdidos. Y ahora es un buen momento porque alrededor nuestro nos hemos convertido en el único inversor o nos hemos quedado sin rivales y ya no hay ningún otro inversor y tiramos nosotros de este negocio, o por todo aquello que os comentábamos de vamos a emprender países nuevos, lanzamientos, canales nuevos, etcétera, y necesitamos meter dinero ahí, ¿no? Pero a la vez más complejo que nunca, están realmente muy liados con respecto a esto. La emergencia de nuevos medios se ve como una gran oportunidad y se ve con ilusión, pero realmente sin saber muy bien cómo avanzar en el tema. Luego se polariza el tema en lo tradicional grande y lo emergente para invertir. Y la parte del medio es aquello del fin del medio, ¿no? Todos aquellos medios que realmente no demuestren pues una efectividad y no sean asequibles a un coste razonable y no permitan targetizar y estén mal medidos, pues lo tienen complicado, ¿no? Curioso el tema de la medida. Más vale viejo y mal medido que nuevo sin métrica, ¿no? Y eso es la obsesión que existe con que las redes sociales sean adoptadas solo cuando exista métrica, es una cosa extrañísima, sobre todo cuando uno tiene en cuenta lo precaria que es la métrica de los medios tradicionales, ¿no? Entonces aquí se le exige a esto una proliferación, una parrilla de métricas para ser aceptado que es realmente sorprendente. No sé si será una cuestión de la inmadurez de este medio, pero si lo que nos decían antes es que va a desaparecer a continuación, pues no sé si vale la pena medir tanto, ¿no? Las funciones de respuesta, lo mismo, ¿no? A las redes sociales se les exige que demuestren que el rumor se traduce en preferencia y que preferencia se traduce en compra. Esto no se lo exige a televisión, ¿no? Ni se le exige a ningún otro medio. Las funciones de respuesta que se exigen acaban prácticamente se sabe que generan picos de venta las campañas publicitarias, pero no se conectan directamente a nada particular, ni se explica bien la erosión de ese retorno, ¿no? El caso de los medios sociales es particularmente dañino, sí, esta aproximación, porque exigir una medición precisa y un retorno alto a un medio tan pequeño, que en definitiva vive conectado a todo el resto de los medios, es casi prácticamente imposible. Cuanto más verticalices un fenómeno tan novedoso, es muy difícil que realmente puedas extraer todo el valor que realmente te da. Y es la excusa paradigmática. Y luego hay otro tema que sí que es muy interesante, ¿no? Y es sobre todo ligado quizá a los que ves más dispuestos. Desde luego, lo que os puedo asegurar es que es casi unánime la necesidad y lo que declaran los altos directivos en cuanto a la adopción de redes sociales, ¿no? Pero quizá los que las declaran de una forma más vehemente pues son aquellos que tienen una tienda. El que tiene una tienda parece que lo tiene como más fácil para organizarse. Una tienda online o una tienda física, ¿no? Lo tiene más fácil para organizar su red corporativa y explotarla de forma privada y sin necesidad de entrar como invitado de piedra en las redes que son, digamos, no corporativas, las abiertas, ¿no? Y lo que todos dicen es que aquí había un distribuidor que ponía un ejemplo de otro distribuidor. Entonces no puedo decir el primero, pero sí que puedo decir el segundo. Y el tío decía: mi hija se ha ido a comprar una jersey en la tienda de Zara online y le han mandado un jersey en la talla equivocada y no era el modelo que había escogido. Y mi hija está enfadadísima con Zara. Nosotros no entendemos como Zara, que es una cadena que hace una implementación de su trabajo presencial, que es excelente, se mete en una cosa en la que falla, como es este. Y nosotros, esa cadena en concreto, que es también una gran cadena alimentaria, lo que decía es: nosotros no nos metemos aún porque no sabemos cómo traspasar la excelencia de servicio que tenemos en un canal a este otro medio en el que queremos, al medio online, y sucesivamente explotarlo pues en base a una red social que esta cadena, por cierto, la tiene extraordinaria, pero es una red social que podríamos llamar analógica, ¿no?
O sea, montada a base de prescripción por parte de los propios... Entonces, el tema de servir muy bien antes de abalanzarse en este nuevo entorno. Luego queríamos entender, dentro del contexto de este movimiento ser online, el rol que van a tener los medios sociales. Y el 57% de los encuestados nos dicen que trasladarán recursos de los medios off online, con lo cual confirman esta tendencia. Solo un 4% está de acuerdo con mantener el mismo mix de medios, es decir, que hay una apertura al cambio. Y en este trasvase lo que vemos es que los medios sociales, por lo que nos dicen, van a ser los grandes ganadores desde el punto de vista de recibir recursos. En muy buena medida en los otros, en los buscadores, en display, y han hecho inversiones, y en estos lo que nos señalan es que van a entrar, pero de forma unánime prácticamente. Pero también lo que vemos es que, por otra parte, los planteamientos estratégicos, las bases estratégicas sobre las que van a entrar los medios sociales distan mucho de estar claras. Hay una enorme confusión todavía sobre medios, objetivos, cómo conseguirlos, qué estoy buscando, y es complicado porque este tipo de incertidumbre estratégico abre una serie de preguntas que creemos que son muy relevantes a la hora de entender cómo poder evolucionar en este contexto. La primera, me parece que es muy interesante, esta es la que planteábamos ellos y decía que es más social, Facebook o Amazon, ¿no? Si yo tengo una red corporativa a la que la gente ya viene a transaccionar y soy capaz de inocular el elemento social y hacer que haya un many to many, donde la gente hable con ellos, estoy siendo mucho más legítimo que si en un entorno donde hay un many to many intento colocar mis marcas o intento trabajar la conversación, trabajar la transacción de personas que han ido ahí a conversar, ¿no? Y eso es un punto excelente, pero es un punto excelente para quien ya está introducido o quien dice, oye, y si nosotros vamos ahí, no es demasiado pronto, no se van a ofender, esa especie de mi marca. Que digan de mi marca, que me voy a encontrar, ¿no? Entonces, ese es un asunto que con el primero también lo resuelves, ¿no? Y luego, en cuanto a las inversiones en mail, buscadores, social media, display, infraestructura, hay aquí algunos datos. Lo fundamental es que social media es el que se lleva el mayor grado de crecimiento, pero probablemente porque empiezan de una base baja, y los demás, pues, buscadores, mail, display y, sobre todo, por encima de todo, infraestructura. Y todas ellas con inversiones superiores al año pasado en este tema, aunque dentro de lo modestas que han sido las de estos años, ¿no? Pero hablamos de múltiplos en este desarrollo. Y yendo al punto de cómo participar en esta fiesta, y creemos que es uno de los problemas clave que desde hace años tenemos conversaciones con clientes y con amigos que trabajan en el área de cómo entrar en el mundo de los canales, estos canales que llamamos nosotros Trust, donde la confianza es clave para poder participar, y cómo hay que buscar fórmulas que permitan que la marca penetre y sea partícipe sin ser disruptiva. Y quería compartir con vosotros un ejemplo de un trabajo que hicimos para The Carphone Warehouse, que es un distribuidor de productos de telefonía en Inglaterra, ayudándoles justamente a entrar en este mundo con una marca que es bastante aburrida a priori. No se dice a los clientes. Ya no es más aburrida. What's happening? Right, I see you. I want to turn the ad back. Close now. Whoa! Alarm! We
my heartbeat. Finalmente, el último argumento es el de algo sobre lo que hemos reflexionado mucho, invertido poco y no estamos seguros de cómo avanzar, ¿no? Es decir, le están dando mucho al coco con esto, ¿no? Pero las inversiones son inversiones de test y están ahí. Y la pregunta aquí es si hay que seguir testando o ya hay que lanzarse de una vez, ¿no? Aquí lo que queríamos principalmente era conocer el tipo de inversión que están haciendo las empresas en infraestructura y el tipo de infraestructura que están desarrollando y que están invirtiendo. También queríamos conocer cuál es el reto cuantitativo y cualitativo desde el punto de vista de las organizaciones al incorporar este tipo de actividades y finalmente entender qué harían si tuvieran que volver a empezar en este campo y cuáles son las barreras al cambio o al desarrollo de los medios sociales y digitales en las compañías. Y yendo a este primer punto de tipo de inversión y en qué se está invirtiendo, lo que vemos en términos generales es un concepto clave, es el concepto de aprender. Vemos todavía un estadio incipiente del desarrollo de los medios sociales en España, un altísimo interés por aprender sobre este sector, por conocer casos, por ver cómo poder implementarlo dentro de las organizaciones, y emerge esta idea de escuchar y de intercambio, de realmente poder usar estos canales para pasar un estadio de simplemente lanzar mensajes a poder tener una interconexión con los consumidores. Curiosamente, en este nivel hay muy pocas empresas que hayan formulado políticas, ¿no? Nosotros les preguntábamos, por ejemplo, aparte de lo que hayan hecho en términos de reclutar directivos de formación a aquellos que consideren directamente responsables, si han formulado políticas para el resto de los colaboradores de cada organización, ¿no? Por ejemplo, para 120 top directivos de la empresa, si existe una directiva sobre cómo manejar los mensajes o el Facebook o el Twitter a la hora de hacerlo a título personal, hacerlo a título de la empresa, cómo se tiene que hacer, si hay un mensaje solo, si cada uno puede hacer el suyo, etcétera. De eso no hay absolutamente nada. Esto te plantea un problema tremendo, ¿no? Porque en la posibilidad de que de golpe se produzcan tsunamis de información como consecuencia de reacciones estilo, pues por ejemplo lo que pasó el otro día con la Noria, ¿no? Pues que en lugar de que eso pase a través de una política de interlocución con las redes, con los medios sociales, pues se ponga a contestar cualquier tío de la empresa tomándoselo a pecho o tomándolo o no siguiendo la política que siga la corporativa que se pretenda, ¿no? Eso plantea riesgos, incluso no solo en condiciones de crisis, sino también en condiciones de promoción de los productos, ¿no? En aquellas organizaciones en las que existen libros blancos, los libros blancos están prohibidos. Es decir, se han tomado el tiempo de hacer el libro blanco y están indecisos incluso de emitir el libro blanco para que se conozcan esas políticas, ¿no? O sea, es un tema curioso. Bueno, y entonces en cuanto a las principales ideas, pues la primera, y es una cosa que está bien, es que el carro se está poniendo detrás de los bueyes. Es decir, primero se va a la infraestructura y luego se va a las campañas y luego se va a la medición. Y no se está haciendo, pues, lanzando campañas porque sí, sin prestar atención a la infraestructura con la que se cuenta para poder hacer las cosas, ¿no? Luego, la segunda idea, que es generalizada, es que aquí no hay ventaja de ser el primero, no hay first mover advantage. De hecho, es posible que incluso sea mejor esperar y que ver cómo se la pega a otro y aprender aprender de los errores de los demás sin ser tú el que inviertes de los errores. Aquella cosa de que la experiencia es una mala forma de aprender, porque tienes que equivocarte primero para aprender algo, ¿no? Pues que se equivoque otro y tú lo miras y luego ya cometerás tus errores, pero más adelante. Y por lo tanto, la ventaja, la única first mover advantage que existe es cuando a la primera haces una cosa que está muy bien. Y frente a esa incertidumbre, pues la gente prefiere esperar. 2011 ha sido el último periodo de pruebas o el primero, ¿no? Este es un tema que es generalizado, la palabra más escuchada cuando
revisa los verbatims es que hay una tendencia enorme que la palabra prueba y error y conclusiones, no sacar conclusiones de la prueba y error, pues es lo más generalizado, ¿no? El cuarto tema es que si tienes buena salud, esto lo decía Einstein, ¿no? Que si quieres tener buena salud, que escojas a tus padres. O sea, pues si quieres tener éxito en esto, empieza en un país donde puedas tener éxito. Esto es una lección que nos dan las multinacionales. Las multinacionales han empezado en mercados donde hay una gran penetración de online, donde hay una gran penetración de redes sociales, donde las redes sociales están maduras, donde tienes una infraestructura sectorial, digamos, de agencias y de colaboradores que te puede echar una mano, donde puedes reclutar a gente y formarla de forma rápida y donde pues vamos, donde has escogido a tus padres una posibilidad de enfermedad grave, ¿no? Y luego finalmente está el tema de la miopía social y el data awash, ¿no? O sea que tienes, primero, aquí se está produciendo una basura espacial que complica muchísimo el rastreo y que es acumulativa y que conforme va pasando el tiempo hace la tarea de extraer conclusiones sobre las marcas cada vez más compleja, ¿no? Y requiere pasa de un negocio que sea puramente de interpretación, atracción sanguínea, a un negocio cada vez tecnológicamente más sofisticado, ¿no? Y el tema de miopía social, pues aquí cuando preguntábamos lo que veíamos desde el punto de vista de qué objetivos se pretendían cubrir con la utilización de medios sociales, es que la dispersión de opiniones era altísima. Y esa dispersión de opiniones luego se refleja en un sistema de métricas que básicamente lo que está tratando de mirar es entender el retorno sobre el canal, en un canal que está totalmente integrado en un ecosistema de comunicación, con lo cual en definitiva la sensación que nos daba o que le daba a las personas que entrevistamos es que el retorno sobre la inversión lo que estaba haciendo, casi un 70%, no tenía ningún tipo de explicación. El nivel de satisfacción con el tipo de acciones que se estaban realizando era auténticamente muy bajo. Y queremos que como no haya una corrección de entender exactamente los objetivos que se persiguen, tener la infraestructura para poder hacerlo, el sistema de métricas adecuado en el contexto de lo que es la experiencia del consumidor de la empresa desde la que se está comunicando, tienen que ser los pasos básicos para poder seguir avanzando en el campo de los mundos sociales. Tienen cierta marginalidad, por así decirlo, porque están desconectados de un sistema de creación de valor que es mucho más amplio que aquel en el cual hoy se están encajando. Y llevado al tema de los datos, pues si no sabes lo que mides y encima introduces basura, pues garbage in, garbage out, ¿no? Luego tratábamos de entender el cambio en la organización y la satisfacción con lo hecho. Muchos clientes, en muchas conversaciones que tenemos, la siguiente derivada de entender para qué puede servir el medio social es entender cómo me organizo internamente para tener esto. Es decir, los subcontrato fuera de un departamento interno, ese departamento de quién va, de quién depende, qué objetivos tiene. Lo que veíamos aquí en términos generales, es que hay una idea de que estamos pasando de un mundo en el cual dejamos de tener clientes y consumidores a tener usuarios, como una idea central, de usuarios que viven en un contexto social, y que esto lógicamente tiene que tener un impacto en la forma en que tenemos organizada la comunicación y la interacción con nuestra base de clientes. Entonces, si hablamos del punto de satisfacción, sí, este es el tema. Un tema importante es dónde reside esta especialidad, ¿no? Y el tema fundamental es que hoy reside en marketing, en un tercio de los casos es donde dicen que esto está, ¿no? Sí, la forma en la que reside es interesante porque en unos casos reside en exclusiva en marketing, en otros casos reside compartida en marketing pero compartida con otras funciones, y en otros casos reside en marketing pero perentoriamente. Es decir, los más entusiastas lo que dicen es en el momento que nosotros tengamos mucho más tráfico en comercio electrónico, en el momento que tengamos mucho más trabajo con nuestra red corporativa, tendrá un departamento exclusivo y de eso estamos seguros, coordinado por el departamento de marketing, coordinado por relaciones públicas, pero tendrá su propia diócesis, ¿no? En algunas organizaciones lo que se dice es que tiene que estar en todas partes, tiene que ser una función compartida, y es fundamentalmente, bueno, en un caso muy concreto, en unos que no tienen marketing, dicen, nosotros en el marketing no creemos que el
marketing tiene que estar en todas las funciones. Es decir, no creemos, no, creemos mucho en el marketing, tiene que estar en todas las funciones, ¿no? Y otro tema interesante es otra familia de respuestas que van en el sentido de decir, oye, quien hoy tiene la interacción de verdad con el consumidor es el CAC, es el servicio al cliente, es la gente que está recibiendo pues tanto los mails como las llamadas telefónicas de quejas, de sugerencias, de lo que sea, ¿no? Estos tienen la verdadera expertise en estar cara a cara con el cliente. Entonces, ¿por qué no creemos que esto puede residir junto con ellos, con las herramientas apropiadas y los reports necesarios a los restantes departamentos, ¿no? Y cuando veíamos el grado de satisfacción en términos generales con lo que se ha estado realizando en el mundo de medios sociales, podemos decir que el grado de satisfacción es neutro. Sí. Hay muy pocos casos, creo que era alrededor de un 15% de las personas con las que hablábamos que nos estaban diciendo que estaban muy satisfechos con lo que habían conseguido en el área de los medios sociales. Conste que estaba neutro porque las inversiones que han hecho son relativamente modestas, ¿no? O sea, si uno simplemente nombra un community manager y hace un par de campañas relacionadas con un anuncio que ha hecho en televisión y por primera vez en su vida ve una especie de contador donde le salen 5.000 tíos que están hablando de él, pues le da como una especie de alegría que no ha visto en su vida, ¿no? Pues no ha tenido y creemos que esa es la satisfacción que produce, pero en general la actitud es muy positiva, ¿no? Y por eso redunda en que se piense que durante 2012 las inversiones en este rubro van a aumentar de una forma agresiva, ¿no? Luego queríamos saber qué cambiarían de lo que están haciendo y cuáles son las barreras al cambio. Sí, los partners. El ecosistema de conocimiento, ¿no? Están trabajando, existe, volviendo al tema del anterior, tendríamos organización, pero luego había un tema de uso. Y esto se considera, curiosamente, competencia central, core competence de la empresa, cosa que a lo mejor publicidad no se considera un core competence, pero esto en concreto se piensa que el conocimiento tiene que retenerse internamente. Es decir, que lo importante se hará y se retendrá en casa, pero siempre harán subcontratistas para un término al que se aludían habitualmente era para introducir frescura en nuestras iniciativas con el consumidor, porque nosotros somos muy rancios, ¿no? O para temas muy específicos, muy especializados, en los que la tecnología es muy puntera y nosotros no tenemos ningún tipo de expertise en eso, ¿no? Pero siempre con la idea de retener ese conocimiento, incorporarlo y cambiar probablemente de proveedores en esa dirección. Y finalmente queríamos saber cuáles creían que tendrían que ser cosas que podrían cambiar si volvieran a empezar y cuáles eran las barreras al cambio. Y al ser esto un fenómeno tan incipiente, veíamos que hay un pequeño porcentaje, un 20% de las personas con las que hemos hablado que estaban satisfechos con lo que estaban haciendo, y principalmente las barreras al cambio tienen que ver con el conocimiento del medio, con entender y tener claras unas estrategias y un fin para este canal y con los presupuestos. Pero partiendo de un desconocimiento de cómo funciona el medio. Eso es. Lo que también está de alguna manera cerrando la oportunidad de que haya una mayor inversión. Muy bien, y entonces pues estos serían los puntos, ¿no? Un buen retorno a la bajo compromiso, eso produce satisfacción, un mundo por conocer, la necesidad de seguir aprendiendo, aunque en nuestra opinión eso quizá ya es excesivo, ¿no? Y luego dónde está el mapa de sus actividades. Entonces, en términos de conclusiones, si quieres... Conclusiones, lo que creemos es que el escenario para desarrollar marcas en el futuro, en el año 2012, es altamente disruptivo, por no decir que hay una altísima incertidumbre. Creemos, a partir de otra cantidad enorme de estudios que tenemos sobre cómo funciona la comunicación y su rol en la construcción de marcas, que los medios sociales y digitales deben ser clave, son clave para el desarrollo de las mismas, porque tienen un altísimo nivel de influencia y capacidad de interacción, que está claramente subexplotado, y que estamos en un entorno en el cual la probabilidad de la catástrofe total ya no es cero. Es decir, tenemos un mundo de pensamiento de marketing y
comunicación que durante 50 años nos ha dicho que todo iba a seguir creciendo de una manera más o menos tranquila, con algunos altibajos algún año, pero que nadie va a cambiar, y hoy puede ocurrir que todo cambie muy rápidamente y muy profundamente, casi sin darnos cuenta. Esto parece que yo le decía a Pascal de que él era creyente porque la probabilidad infinitesimal del castigo eterno era un hecho tan preocupante que prefería ser creyente just in case. Entonces, y básicamente lo que hemos escuchado a grandes rasgos es de este colectivo, de esta comunidad de personas con las que hemos hablado que quieren saber más sobre este tema, que el nivel de infraestructura en el que están invirtiendo es aún incipiente, que el retorno que se está haciendo en inversiones en estas empresas es relativamente bajo, que están en un proceso de profesionalización y en términos generales que no saben muy bien para qué sirve, pero que deben estar y que deben seguir apostando por ello. Y las mejores noticias son pues que más o menos de nuestra muestra de 150 empresas, un tercio veía que su negocio iba a decrecer el año que viene, un tercio se iba a mantener y un tercio iba a crecer entre un 1 y un 5% más o menos, ¿no? Entonces, lo que podríamos deciros es que todos piensan hacer crecer su inversión en redes sociales muy por encima de esto y que esa inversión va a ser pues probablemente la que crezca más de todas las que hacen en comunicación. Animaros a que participéis probablemente de esta oportunidad, como supongo que es vuestro mayor interés. Y, si no de particular, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Nada más, que teníamos unas oportunidades para comentar que creíamos que eran interesantes. Adelante, puede usted muchísimas gracias. Comentar. Y el primer, 2 minutos nada más, creemos que hay una gran oportunidad de aprovechar el estado actual de que este es un canal muy incipiente para pensar y desarrollar nuevas formas de comunicación, porque existe en España un talento local innato en desarrollar marcas sociales, marcas como Mercadona, marcas como Zara. Este es el primer grupo cooperativo a nivel mundial en el País Vasco, es decir que hay los grandes casos de éxito de marcas españolas, el propio Eroski como parte del Mondragón. Las grandes marcas españolas nacen de este ADN, es decir que es un ADN que está presente y que lo que faltaría es de alguna manera digitalizarlo o hacerlo o tecnificarlo. En el Corte Inglés, por ejemplo, una red social con la infraestructura que tiene, con las tiendas que tiene, el resultado que puede haber es extraordinario. En segundo lugar, pensar que las marcas tienen que cambiar mucho en cuanto a su rol con respecto a la sociedad de las personas. Tendríamos que pensar o repensar si lo que estamos comunicando en los medios lo que hay que entender es que los medios digitales cumplen un rol central en servir al consumidor y en acompañarlo a lo largo de todo lo que es su proceso de toma de decisión de comprar una marca y de ser fiel a la empresa. Creemos que hay que operar de forma continua para actuar a la velocidad de los consumidores y aquí comentabas, dedicar todos los días, a pesar de lo difícil que es la situación de crisis. Tomáis un anafranín y a pensar un poquito en redes sociales. En mensualítico, redes sociales. Mensualítico, redes sociales. Pero una hora al día. ¿Sí? Y finalmente, dado que este es un sector incipiente, altamente tecnológico, con lo cual hay mucha interacción que se puede medir, es aprovechar la oportunidad, dado que esto están haciendo, de buscar obsesivamente el retorno económico de la inversión en estos canales, que creemos que estructurados correctamente tienen un potencial único para poder demostrar cómo se puede generar un tipo de interacción diferente con el consumidor y cómo esa interacción se puede traducir en valor para la compañía. Los más satisfechos de los que hemos encontrado no son los que sacan cosas, sino los que sacan cosas con esfuerzos e inversiones moderadas y razonables. Eso es lo que produce mayor satisfacción, ¿no? La capacidad de empezar a sacar cosas con inversiones más que moderadas. Y ahora sí, ahora puedes adelante. Pues nada, ¿no? Nos despedimos. ¿Sí? Ya está. Muchas gracias.